pretensión dirigir a un equipo de fútbol de cualquier división como técnico? Sí, no me llamó la atención. Yo no tengo la vocación, nunca la tuve. Hay que tener esa vocación, no es nada más conocimiento del juego, sino el interés por seguir en la cancha. Yo, después de jugar 13 años, cuando me retiro, lo primero que decido es no quiero acercarme a vestidores y cancha un buen rato. ¿Fue difícil? Quizá era un mecanismo como de autodefensa, porque sí es muy fuerte dejar de jugar y sí hay que asimilar el golpe. Después de... Sí, mientras juegas tienes toda clase de privilegios y pocos futbolistas se dan cuenta o prevén lo que va a pasar cuando se retiren, y cuando te retiras se te viene el mundo encima, ¿no? Pero algo que yo tenía muy seguro o muy claro era no estar en vestidores, no aguantar dirigentes, ni lidiar con técnicos, ni con jugadores tan distintos, ¿no? Ahí está una de las grandes virtudes que debe tener un buen técnico, porque lidias con futbolistas jóvenes que quieren triunfar, con otros que ya triunfaron, con gente de distintos estratos sociales, aunque la mayoría sea de la mitad hacia abajo, con mexicanos, extranjeros, con algunos que como personas son mejores que otros. Son grupos que nada más como técnico de fútbol te encuentras, ¿no? Si tú das clases de lo que tú quieras en cualquier materia, tu grupo normalmente va a ser un poco más homogéneo. Sí. No te vas a encontrar la diversidad que te encuentras en un equipo de fútbol. Los egos. A mí me costaba lidiar con el ambiente del fútbol y lo primero que quise fue descansar de él. Pero además no sentía esa vocación de técnico, nunca la he sentido, ni de dirigente mucho menos. ¿Te tentaron, te buscaron para dirigir a un equipo como presidente, vicepresidente, secretario técnico, director deportivo? Sí, 2 o 3 veces. ¿Por qué te negaste? Insinuaciones, porque no me interesa, porque no es algo que me guste hacer. Y cuando vino la tercera o cuarta insinuación, o que ya no lo fue tanto, sino fue algo más en firme, yo muy claramente lo que contesté y lo que sigo pensando desde entonces es: no estoy dispuesto a trabajar el doble ganando el triple en algo que me gusta a la mitad. Me gusta mucho más lo que hago, me gusta mucho más el fútbol desde afuera, el fútbol como un todo. El meterte en un equipo ya es limitarte a ese equipo, y si te metes te tienes que poner la camiseta a fondo, pero entonces ya pierdes la perspectiva de lo que es el juego global, que es lo que a mí me gusta, y me encanta hacer lo que hago desde entonces, ¿no? Tu esposa, tus hijos, ¿son también futboleros? Sí, claro. ¿Sí? Sí, muy futboleros. O sea, a mi esposa la conozco en el ambiente del fútbol. Desde que yo vine de Atlético Español a probar suerte con los Tigres. Yo había jugado dos años en Atlético Español porque yo vivía en México, siendo yo de Monterrey, a los 13 años, con aquellos toros memorables, inolvidables. Yo vivía en México, de mis 13 a mis 21 años viví en México por cuestiones de chamba de mi papá, habiendo nacido yo acá en Monterrey. El fútbol me trae de regreso a Monterrey en 77. Con los Tigres vengo a probar suerte con aquellos Tigres que a la postre ese año serían campeones. El año del primer título. Y ahí conozco a la que ahora es mi esposa, sí, de 35 años de matrimonio. Roberto, ¿con quién regularmente platicas de fútbol? ¿Con quién te gusta hacerlo? Con la gente que me topo en los programas, por la misma dinámica en la que estoy, porque ya en tiempos libres, socialmente, no crees que me interesa mucho hablar de fútbol. Hablo tanto en programas o tengo que escribir sobre fútbol a tal grado que digo, ya mi dosis de fútbol, ya con esto fue más que suficiente. No busco yo a alguien con quien yo quiera platicar de fútbol. Sí. Si después te encuentras a cierto personaje, sí sabes que puede enriquecerte y que la plática futbolera puede ser muy agradable. En su momento, si platicas con Jorge Valdano o te topas a gente de esa estatura, por supuesto que ahí sí trato de aprovecharlo al máximo. Pero normalmente en mi vida así cotidiana, decir busco a tal persona para hablar de fútbol, no. No, porque ya es mucho lo que hablas en programas y antes y después de los programas, y en la misma convivencia con compañeros comentaristas, por ejemplo. Con ellos se platica mucho de fútbol. Para mí se platica demasiado. Si por mí fuera en las reuniones así con gente entre amigos, el tema del fútbol no existiría. Los que te hemos seguido por años, sabemos de tu pasión y de tu gusto por la literatura.
¿Qué encontrarías en común entre el fútbol y la literatura? Muy poco porque el ejercicio literario, tanto del escritor como del lector, es un ejercicio muy individual, o sea, eres tú ante el libro que lees y que te puede encantar y que te puede llevar a mundos maravillosos. Y como escritor o aspirante a escritor, eres tú ante una página en blanco y cómo la lleno, de qué quiero decir y cómo lo digo y cómo le hago para decirlo cada vez mejor, para escribir cada vez con mayor pulcritud, aunque nunca alcance el nivel que quisiera. Son ejercicios muy individuales. En el fútbol es lo que tú haces, pero siempre en comunión con lo que hacen los demás, sí. Porque si lo que haces tú solo no repercute en lo que hace el resto, va a servir de muy poco, ¿no? El juego siempre ha sido y cada vez lo es más colectivo que individual. Están las grandes individualidades, pero si no están al servicio de un todo, no funcionan mucho, que digamos. ¿Qué libros recomendarías para entender mejor el fútbol? No necesariamente que sea un libro de fútbol. Varios, pero por ejemplo el ensayo tan conocido de Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y Sombra, uruguayo, me parece maravilloso. El acercamiento desde fuera, desde una mirada inteligente al fenómeno increíble del fútbol, porque el fútbol maravilloso en la cancha, pero también sorprendente todo lo que provoca eso que se produce en la cancha. Entonces, como ensayo, Fútbol a Sol y Sombra me pareció muy bueno en su momento. Es un libro de hace, no sé si 30 años. Sí. Para hablar de lo que es el árbitro, de lo que es el aficionado, eso de andar mendigando el buen juego, ¿no? Hablar del aficionado que es derrotado toda la semana en su trabajo, en su casa, por las condiciones adversas que enfrenta, y después buscar en el espacio del fútbol ese único pequeño lugar propicio para la victoria, ¿no? Sí. Si me derrotan cada semana, por favor, a ver si mi equipo gana y siento que gano yo. Ahí es donde nace parte de esto que a veces se lleva a niveles exagerados y que yo critico mucho, ¿no? El que tu felicidad dependa del resultado en turno, ¿no? Está bien, vele a un equipo, pero acabando el juego, olvídate de él y dedícate a otras cosas, empezando por tu familia. Que tu felicidad no dependa un ápice del resultado de un partido, que no seas más feliz o menos feliz. Yo te diría, ni siquiera las horas siguientes, disfruta el juego y ya llegando a tu casa, sé que es algo prácticamente imposible, ¿no? Bueno, pero mucho de esto lo menciona Eduardo Galeano en ese gran ensayo Fútbol a Sol y Sombra. Todo lo que leas de Valdano va a valer la pena. En su momento, Sueños de Fútbol, para mí era lectura obligada. Había leído también Fútbol sin trampa de Menotti, que Menotti tiene el gran mérito de haber sido maestro de algunos, entre ellos de Valdano, aunque creo que en el caso de Valdano se da el de un alumno que rebasa al maestro por mucho, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el periodismo deportivo o en concreto el periodismo futbolero en México en los últimos 10, 15 años? Particularmente en el periodismo futbolero actual, un exceso en cuanto a la participación de exfutbolistas. ¿Jugaste fútbol?